Bienvenidos a Power to Consumer, la Semana del Consumidor en Ainea, en la que hemos organizado una serie de eventos que, a lo largo de toda esta semana, contribuirán a mejorar tu conocimiento acerca de temas como el etiquetado o el reciclaje, entre otros. El consumidor, tú, todos, tu opinión, preferencias y prioridades son cada vez más escuchadas y consideradas en los procesos de innovación y desarrollo de nuevos productos. Esta escucha activa hace que en Ainea Consumer seamos conscientes de tus inquietudes y de las dudas que siguen apareciendo en la decisión de compra. En breves instantes, José María Ferrer, experto en Derecho Alimentario, abordará el entendimiento del etiquetado. Buenos días, estimadas y estimados consumidores. Como ha comentado mi compañera Lucía, estamos aquí para hablar de etiquetado. Hoy quiero comentaros algunos de los aspectos más relevantes sobre el etiquetado de los alimentos para, de alguna forma, también ayudaros a entender mejor cómo tenemos que ver el etiquetado de un alimento cuando vamos a adquirir un producto pues, en una tienda o en un supermercado. Entonces, desde ese punto de vista, voy a comentaros algunos de los aspectos que considero más relevantes desde el punto de vista del consumidor. Bueno, para llevar a cabo esta charla sobre etiquetado, vamos a comentar los aspectos más importantes que consideramos sobre el etiquetado de los alimentos. También os hablaré sobre cuestiones relativas a sistemas de información voluntario tipo Nutri-Score o etiquetas que se soportan en sistemas privados como Vegan Label y similares. Luego veremos algunas claves para entender y comprender mejor el etiquetado y, por supuesto, también trataremos de dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos habéis planteado de cara a esta charla sobre información al consumidor. ¿Qué es lo más importante en el etiquetado de los alimentos o la información que nos llega cuando vamos a adquirir un producto alimenticio y vamos a comprar un alimento? Bueno, desde el punto de vista de la regulación sobre etiquetado, debemos tener en consideración que hay una serie de aspectos que el artículo 9 del reglamento establece, entre los que yo aquí en esta presentación os destaco algunos de ellos. Todos son importantes y todos son obligatorios, pero, por ejemplo, algo que tenemos que prestar especial atención es a la denominación del alimento. Y cuando digo denominación del alimento, me estoy refiriendo a cómo llamamos al alimento desde un punto de vista legal, no desde un punto de vista comercial. Aquí tenéis que ver realmente que ese producto alimenticio tiene un determinado nombre que es el que nos va a dar una indicación de qué es lo que vamos a adquirir, no la marca. Por favor, aquí tened en cuenta que son cosas distintas y que hay que tenerlo, hay que ver, una cuestión es la marca del producto, que puede ser de nuestro interés por determinada marca o no, y otra es la denominación de ese alimento. Bien, un aspecto que también es muy importante a la hora de ver el etiquetado de los alimentos es la lista de ingredientes, porque si vemos la lista de ingredientes nos va a dar una información, primero, de todos los ingredientes que están presentes en ese producto y luego pues veremos que en algunos casos pues, se destaca el porcentaje de alguno de estos ingredientes, lo que a nosotros nos puede ayudar a tomar una decisión de compra o puede ayudarnos a que podamos incluso comparar entre unos alimentos y otros en función de estas características. Muy relacionado o ligado con lo que es la lista de ingredientes, debemos tener en cuenta que está el aspecto vinculado con las intolerancias o los alérgenos. Es decir, el tema de los alérgenos, que es muy importante desde el punto de vista de la salud de las personas, debéis ir a ver en la lista de ingredientes que estarán normalmente, van a estar destacados estos ingredientes. Lo más común es que los encontremos destacados en negrita, de manera que podamos ver claramente si ese producto contiene alérgenos o no. Una cuestión que también hace referencia a este tema sobre los alérgenos o las intolerancias es, por ejemplo, todas las indicaciones o las menciones que podemos encontrar en el etiquetado de los alimentos cuando nos dice que un producto puede contener trazas de o que un producto ha sido elaborado en una instalación en la que se trabaja con una serie de ingredientes que pueden ser potencialmente alérgenos. Esas menciones, esas indicaciones son elementos que voluntariamente incorpora el operador alimentario para advertirnos de esa circunstancia. La obligación legal la habrá cumplido en el momento en que ha destacado la presencia de ese alérgeno en la lista de ingredientes. De ahí la importancia que veamos
esa lista de ingredientes. Otro elemento que yo considero que también es bastante importante es el de la indicación cuantitativa de los ingredientes. Dicho de otra manera, de una forma mucho más sencilla, es aquellos ingredientes que nos están destacando en el etiquetado, en el envase del producto y que vamos a ver qué tanto por ciento de ese ingrediente está presente en el alimento. Esto en algunos alimentos que podamos adquirir pues es importante porque puede determinar nuestra elección de compra. Es decir, podemos decir, pues yo quiero que tenga de este ingrediente que tenga más porcentaje y siendo de una misma categoría, pues haremos un poco esa comparativa. Estos elementos, de momento, ya os digo, son todos elementos obligatorios y que hay que tener presentes y entenderlos de esta forma. Vuelvo al principio, el de la denominación del alimento. Me parece de especial importancia que no nos confundamos con lo que es la marca o lo que podríamos llamar el nombre comercial del producto. Otros aspectos que debéis considerar, pero que desde mi punto de vista tienen una menor relevancia, pues es, por ejemplo, la cantidad de producto. Eso normalmente pues nos vamos a encontrar que si compramos una botella de 1 litro, pues va a contener 1 litro de ese producto. Entonces, desde ese punto de vista, tiene menos trascendencia el que nos fijemos detalladamente en ese dato. Cuestiones también como las fechas de consumo preferente o la fecha de caducidad. Son importantes, pues yo diría que un poquito más el tema de la fecha de caducidad, en tanto en cuanto es una fecha mucho más corta y que tenemos que tener presente que si esa fecha se rebasa, ese producto puede dar lugar a un problema para la salud de quien lo consuma una vez rebasada la fecha de caducidad. Cuando hablamos de la fecha de consumo preferente, ahí vamos a ver que en muchos casos, pues, por ejemplo, las conservas de legumbres o las conservas de pescado son productos en el que vamos a ver que tienen una fecha de duración que en muchos casos incluso supera los 2 años y ahí realmente no suele haber problemas. Y es más, ese tipo de indicación de la fecha de consumo preferente lo que nos está advirtiendo es que rebasada esa fecha, ese alimento podría tener unas características organolépticas, es decir, el sabor, la apariencia, la textura, podrían verse alterados, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria o de la salud del consumidor, es muy poco probable que tengamos un problema de salud en ese caso, en la cuestión de la fecha de duración mínima. Luego, también es importante que sepáis pues, que las condiciones de conservación en las que debéis guardar, en este caso, el producto en vuestros hogares, pues también van a venir indicadas en la etiqueta del producto alimenticio. Un dato que tiene cierta relevancia y es, por ejemplo, el de la indicación de la empresa. Es decir, cuando compramos el alimento, vemos quién es el responsable de ese producto. Entonces, desde ese punto de vista es interesante pues, que ese dato lo conozcáis. Y yo ahí también os invitaría, en este caso, como consumidores, a que también os resulte más familiar el concepto de lo que es el número del Registro General Sanitario de Empresa Alimentaria, el RGSA, que en muchos casos, sobre todo en productos que se comercializan por parte de la distribución, vemos que, aparte de que nos den la información de quién es la compañía que está distribuyendo el producto, pues se nos indica que ha sido elaborado o fabricado por tal número de RGSA. Os invito a que esto, algo tan sencillo como entrar en Google y poner buscador RGSA AESAN, os permitirá también conocer exactamente quién es el operador alimentario que está detrás de la producción o la fabricación de ese alimento. Desde ese punto de vista, es una información que para un consumidor medio, pues yo creo que es relevante. Además de estas cuestiones, también en la información de los alimentos, si da lugar a confusión la ausencia de la misma, se nos va a indicar el país de origen o el lugar de procedencia. Sabemos y cada vez se ha ido regulando y se ha ido trabajando más para que sepamos exactamente de dónde nos vienen o de dónde proceden los productos o las materias primas que se emplean en esos alimentos. Además de ello, también tened en cuenta que el modo de empleo de los alimentos pues también lo vamos a ver reflejado en la etiqueta o en la información que la industria alimentaria nos va a dar a nosotros. Evidentemente hay muchos alimentos que por una cuestión de pura lógica no necesitan un modo de empleo, pero otros alimentos sí lo van a necesitar. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros va a un supermercado o a una tienda y adquiere
un producto para preparar un bizcocho en casa, pues va a necesitar unas indicaciones de cómo debe proceder en la preparación para que obtenga un resultado óptimo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí veremos que el modo de empleo pues, cobra cierta importancia. En el caso de que fuera necesario, pues también los alimentos llevan la indicación del grado alcohólico, pues en este caso las bebidas alcohólicas. Y un último elemento que dentro de los elementos obligatorios es importante y que cada vez lo está siendo en mayor medida, es el de la información nutricional, es decir, la información que nos ayuda a que podamos hacer una valoración previa de las características nutricionales del alimento que vamos a adquirir. Sobre todo, pues si queremos cuidar un poco nuestra dieta, podemos ver pues qué cantidad de grasas tiene el producto o qué cantidad de hidratos de carbono o también qué valor energético tiene. Es decir, vamos a ver una serie de informaciones que nos pueden ayudar a tomar una decisión mucho más razonada y también una decisión que vaya más en una línea de alimentación saludable. Entonces, recordad que estos elementos que os muestro en la transparencia son los elementos que obligatoriamente han de estar en el etiquetado de un alimento. Pero ya os digo que si me tengo que quedar con 3, 4 de estos elementos, como os he resaltado, diría el tema de denominación del alimento es muy importante, la lista de ingredientes, el tema también de la información nutricional, son aspectos fundamentales. Entonces, es importante que esto lo tengáis presente. Bueno, además de estos elementos obligatorios que os mencionaba, cada vez están más extendidas determinados tipos de etiquetado, vamos a decir que voluntario, o de elementos que van a incorporarse al etiquetado de los alimentos y que a día de hoy no tienen una base, un soporte legal que haga que esto sea algo obligatorio. Os pongo aquí un par de ejemplos, el tema de Nutri-Score, Vegan Label, hay otra serie de informaciones. Entonces, aquí lo primero que me gustaría que tengáis muy claro todos como consumidores de alimentos es que este tipo de reseñas, este tipo de logos, informaciones que podemos encontrar en los alimentos que llevamos a nuestro hogar, son elementos totalmente voluntarios, es decir, que las industrias o los operadores alimentarios los están incorporando de una forma totalmente voluntaria, no hay una obligación legal, nos están dando una información, que esa información es relevante y nos puede ayudar o nos puede aportar determinados datos, pero tened en cuenta que no es algo a lo que la industria esté obligada a incorporar en el etiquetado. Aquí os pongo algunos ejemplos para ilustrar sobre todo lo relativo a la información nutricional de forma voluntaria. Es algo que en los últimos años se ha extendido muchísimo. Esta imagen que veis en pantalla, si alguien está interesado, pues puede consultarlo porque hay un informe de la Comisión Europea del pasado 20 de mayo del año 2020, en el cual se identifican, se analizan todos estos sistemas o esquemas que lo que pretenden es darnos una información voluntaria desde el punto de vista nutricional y que sea también una información, vamos a decir, que intente hacernos más fácil la valoración de las características nutricionales de ese alimento. Entonces, son distintos sistemas, como podéis ver ahí, el sistema del semáforo, el sistema de la llave en el caso de los países escandinavos o el sistema de las baterías en Italia. Son distintos sistemas que lo que pretenden, como digo, es una palabra, hacer más sencilla la vida del consumidor. Ahora, el hacer más sencilla la vida del consumidor y dar la información de una forma sencilla, simple y clara, en muchas ocasiones es muy complejo. Es muy complejo porque lo que se trata es que demos una información, en este caso, quien dé la información, de una forma objetiva, de una forma que no esté sesgada y de una forma que al consumidor le aporte una información de valor. Entonces, tened en cuenta, como digo, son elementos voluntarios que podréis encontrar en mayor o menor medida en los alimentos y que han de contribuir a que veamos las cosas de una forma mucho más sencilla, mucho más clara. Si no las vemos de esa manera, no están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creados estos sistemas. Aquí tenéis más ejemplos para que veáis que realmente es algo que no solamente se está dando en la Unión Europea, sino que se ha dado en otros Estados miembros, en otros países,
de fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, aquí tenemos los octógonos, estos octógonos que están en negro con las letras en blanco. Esto es de Chile, por ejemplo. O sea, para que os hagáis una idea, es un fenómeno que yo lo catalogaría ya de un fenómeno totalmente internacional y global. Ahora, la clave de este fenómeno está en algo que a priori puede parecer muy sencillo, pero que es muy complicado, y es esa simplificación, esa sencillez, ese decir, bueno, ¿cómo le ayudo yo al consumidor a que tenga una información nutricional más clara? El conseguir cuadrar ese círculo o resolver esa ecuación es lo que es realmente complejo y complicado. Entonces, en esta parte, de verdad, quedaros con que son sistemas totalmente voluntarios, o sea, que con lo que yo he comentado con anterioridad, si tenemos una información nutricional en nuestro etiquetado, revisamos esa información, con esa información debemos tener suficiente. Algunas claves o algunas ideas que desde mi punto de vista pueden ayudarnos a que entendamos mejor el etiquetado y en este caso desde el punto de vista del consumidor. Bueno, la información alimentaria que vemos en cualquier producto alimenticio que llevamos a nuestros hogares siempre ha de regirse y ha de basarse en un principio fundamental, y es que no induce a error. Es decir, si nosotros cuando tenemos delante de estamos viendo en la mesa de nuestro hogar un producto alimenticio y leemos la información, el nombre del mismo, etcétera, y no nos queda claro algunas de sus características o alguno de los datos que nos aporta, entonces hay que pensar que es probable que ese etiquetado pues, no sea del todo correcto, porque ya os digo, el principal elemento es que no induzca error. ¿Sobre qué? Pues que no nos dé lugar a confusión sobre las características en cuanto a composición, en cuanto a la duración, al país de origen, las cualidades que tiene ese alimento, es decir, toda una serie de datos que tienen que ser muy claros. Tiene que haber una transmisión de la información clara y meridiana. Además, no hay que inducir a error en cuanto a que le estemos atribuyendo al alimento efectos o características o propiedades que no posee. Es decir, no podemos decir, esto que voy a decir es un ejemplo que es muy exagerado, pero no podemos decir que un determinado alimento pues cura una enfermedad, aunque digas, bueno, pues este alimento es bueno que yo lo incorpore en mi dieta. Eso es otra cuestión, pero es importante que no se le atribuyan esas propiedades de una forma exagerada y que nos pueda confundir. También muy importante que la información de los alimentos que nos está llegando, en alimentos que son de una misma categoría, pues esa información ha de ser de tales características que no nos está presentando a uno de estos productos que tiene las mismas características que otros con unos valores especiales, vamos a decir. Es decir, os pongo un ejemplo que yo creo que todos como consumidores lo vais a ver porque seguro que habéis visto en más de una ocasión ese tipo de indicación en una etiqueta. Cuando compramos un producto, me da igual el tipo de producto que sea, y encontramos que en su etiquetado nos da una indicación del tipo de sin aditivos, sin colorantes. Cualquier mención de esta índole, hay que tener muy presente que pues, los aditivos alimentarios son unas sustancias que están reguladas para ser empleados en los alimentos en determinadas cantidades. Y hay alimentos que no pueden contener, desde un punto de vista legal, aditivos. Entonces, si yo tengo un producto alimenticio para el cual sé, por ejemplo, que determinados colorantes no los puedo emplear, lo que no puedo hacer es decir, y este producto es sin colorantes, porque yo al consumidor entonces le estoy hurtando una información, porque el consumidor no tiene el por qué saber si para ese producto está permitido o no el uso de colorantes. Entonces, os lo digo porque esa es una manera también de que le estemos atribuyendo unas características especiales cuando no las tiene. Entonces, en esos aspectos, tened en cuenta que no nos deben inducir a error la información que se nos dé. Y luego, también, la información alimentaria que nos llega sobre los alimentos, pues, como digo en la última frase de la transparencia, la información tiene que ser precisa, tiene que ser clara, tiene que ser fácil de comprender. Es decir, en una palabra, cualquier persona con un conocimiento medio tiene que poder entender y comprender lo que se le está diciendo en el etiquetado o en la información de ese alimento.
Bueno, hasta aquí os he comentado aspectos obligatorios, algunas claves para entender mejor el etiquetado y, bueno, pues como decía al principio también queremos tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos habéis planteado y os comento, habéis planteado algunas cuestiones, por ejemplo, se planteaba una cuestión que nos indicaba que por qué el etiquetado generalmente se escribe en un tamaño de letra tan pequeño que no se puede leer bien cuando es una información muy relevante. Bueno, he de deciros que en la actualidad, con el reglamento 1169 del 2011, y que se está aplicando desde el año 2014, se dio un paso muy importante en este punto, porque hasta ese momento realmente la legislación no establecía un tamaño mínimo. Lo que decía es que la información fuera legible, que se pudiera leer, pero no nos decía que hubiera un tamaño mínimo. Ahora, con carácter general, hablamos de un tamaño mínimo en el que la altura de las letras ha de ser de 1,2 milímetros y que se pueda leer. Algunos me diréis que es un tamaño pequeñito, pero bueno, yo lo que os diría es que si se escribe en un tipo de letra adecuado y con un interlineado razonable, para una persona con una agudeza visual normal se puede leer. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y yo os diría pues eso, que se ha mejorado bastante, que evidentemente siempre se podría leer mejor, pero para eso tiene que estar la información pues escrita de una forma más clara, pero este tema está regulado. Otra pregunta que nos hacía otro de los consumidores que espero esté asistiendo a la sesión, hacía mención a si se había producido algún cambio en la legislación sobre etiquetado como consecuencia de la pandemia, de la situación en la que nos hallamos durante este año. No, desde el punto de vista de la regulación de etiquetado, no ha habido cambios en relación con esta cuestión, eso es algo que la legislación de etiquetado se ha mantenido igual y no se ha visto afectada, vamos a decir, por la situación de pandemia. También algunos de los consumidores nos habéis hecho preguntas o nos planteabais cuestiones muy relacionadas con Nutri-Score. Os he comentado antes el tema de los sistemas voluntarios. Entonces, desde el punto de vista de Nutri-Score, la situación a día de hoy es la siguiente. Nutri-Score, como otros sistemas de los que he mencionado, son elementos voluntarios que se pueden incorporar en la información de los alimentos siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos en cuanto a objetividad, en cuanto a que aporten una información que sea válida para el consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la primera premisa es que es un elemento que es voluntario. Luego, por otra parte, hay que introducir en esta cuestión la situación que desde el punto de vista legislativo se ha dado o se está dando. Nos han llegado en los últimos, yo diría que en los últimos 2 años, una serie de inputs desde el Ministerio de Sanidad en su momento, desde el Ministerio de Consumo ahora en la actualidad, sobre posibles medidas legislativas en cuanto al Nutri-Score. Si va a publicar una regulación que lo iba a hacer obligatorio, hay un proyecto de Real Decreto para este tema. A ver, yo desde este punto de vista, y teniendo en cuenta el tercer elemento que solía introducir en esta cuestión, teniendo en cuenta que la Comisión Europea, en ese informe que yo os mencionaba del 20 de mayo del 2020, plantea que se tiene que establecer una regulación que haga que este sea un elemento obligatorio y armonizado, y esto está previsto, según la Comisión Europea, está previsto para el último trimestre del 2022, yo diría que las iniciativas que se pueda plantear a nivel estatal, Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad, yo creo que aplicando un criterio de prudencia deberían esperar a ver qué sucede con lo que se plantee por parte de la Comisión Europea, porque podemos estar legislando en una materia en la que luego nos encontremos un reglamento comunitario pues que vaya en contra de eso que se haya legislado. Entonces, resumiendo, las dudas o cuestiones que os puedan surgir con el Nutri-Score o otros sistemas, yo os diría que partir de la premisa que es algo voluntario y que tiene que ser una información clara y que los consumidores podamos entenderlo perfectamente. Y estas eran algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Si por otros medios nos llegan alguna otra pregunta más, pues las atenderemos encantados. Muy bien, pues nada más que agradeceros la atención, esperar que esta breve presentación sobre el etiquetado y la información a los consumidores os haya resultado de ayuda y de utilidad y os ayude a comprender mucho mejor el etiquetado y todo lo que nos llega desde el punto de vista de la información de los alimentos.
Una vez que concluya esta presentación y tendréis la oportunidad de ver un videoclip sobre temas relacionados con consumidores, y esta tarde a las 17 horas volveremos a conectar con todos vosotros. Muchas gracias.